Vamos a avanzar con la serie que hemos estado estudiando las últimas semanas sobre el temor de Dios. Amén. Hemos dicho que el temor de Dios, sabe que yo había estado reflexionando ya por algún tiempo, compartir o preparar un material acerca del temor de Dios. Ya habíamos estado viendo cuáles serían algunos de los temas que pudiéramos compartir en relación a esta práctica tan importante como es la práctica del temor de Dios, porque es una práctica. El temor de Dios es una práctica, no es un tema solamente para aprender, es un tema que debemos de practicar todos los días, y es muy importante que nosotros lo tomemos con seriedad y que como iglesia nosotros también practiquemos el temor del Señor. Y hemos dicho que el temor de Dios no debe de confundirse, porque cuando uno piensa en temor, uno piensa en pánico, uno piensa en miedo, uno piensa en algún tipo de susto que pueda llegar a tener uno hacia ciertas cosas, un tipo de fobias, ¿verdad? Que conocemos como fobias, pero hablamos de que el temor de Dios no debe de confundirse con esa sensación de miedo ni de pánico. Amén, porque no es la intención de Dios. Él no quiere, aleluya, que nosotros le tengamos miedo a Él. Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de reverencia, estamos hablando, aleluya, de respeto, estamos hablando de un amor profundo, de una admiración acerca de todo lo que Dios es. Hemos dicho que la diferencia entre el miedo y el temor de Dios es básicamente que el miedo humano, el miedo, esa sensación de pánico y de terror que a veces nosotros experimentamos en nuestra naturaleza humana, ese miedo nos aleja de Dios, mientras que el temor de Dios nos acerca cada vez más a Él. Por eso es importante que nosotros lo pongamos en práctica. Y tal como lo menciono, la práctica del temor de Dios. Y las prácticas son cosas que nosotros vamos aprendiendo y vamos desarrollando en la vida. Y una de las cosas que nos motivan a realizar ciertas prácticas son los beneficios que la práctica nos va a dejar, ¿verdad? Cuando usted dice, bueno, voy a hacer ejercicio, lo voy a hacer porque hay un beneficio de por medio, porque el practicar ejercicio me va a dar ciertos beneficios. Cuando yo empiezo a construir hábitos, buenos hábitos alimenticios, bueno, yo estoy considerando los beneficios que me va a dar el hecho de practicar ese tipo de hábitos. Y la verdad es que la mayoría de nuestras prácticas involucran, aleluya, qué tipo de beneficios vamos a tener en la práctica de ese tipo de cuestiones. Bueno, uno se pregunta, el beneficio de practicar el temor de Dios, ¿qué ventaja pudiera tener Dios en decirnos que debemos de practicar el temor del Señor? Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. La Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente forma: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, tienes que poner en práctica el temor de Dios. Y ahí es donde nace la pregunta, ¿qué ventaja pudiera tener o qué beneficio pudiera adquirir Dios en que nosotros practiquemos el temor de Dios? Ahora, alguien podrá decir, bueno, aquí Dios le está diciendo a Israel, en el Antiguo Testamento se está dirigiendo a su pueblo Israel. Quizás uno dijera, esto es para ellos, para aquel tiempo. Pero si usted va al libro de los Hechos, se encontrará que la iglesia primitiva era una iglesia que practicaba el temor de Dios, y el practicar el temor de Dios, aleluya, le dio ventajas o le dio beneficios a la iglesia primitiva. Pero uno se pregunta entonces, ¿para quién es la ventaja? ¿Para quién es el beneficio? La verdad es que a veces pensamos que venir a la iglesia, con venir a la iglesia como que le estamos haciendo un favor a Dios, o como, aleluya, el orar o de alguna forma involucrarnos en la adoración como iglesia, como que le estamos haciendo algún favor a Dios. Pero realmente quienes somos favorecidos al hacerlo somos nosotros. Cada vez que practicamos
practicamos el temor de Dios, usted y yo sacamos beneficio. Mire lo que sigue diciendo el versículo 13, por favor, vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 10, versículo número 13. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy. ¿Para qué? Para tu propio bien. Subraye eso, para tu propio bien. Aleluya, somos beneficiados. Hay un bien de por medio, aleluya, que usted y yo podemos alcanzar cuando ponemos en práctica el temor de Dios. Somos los más beneficiados, usted y yo. Esto, aleluya, nos enseña que el deseo de Dios es nuestro bienestar. El deseo de Dios es que tú y yo seamos bendecidos, que tú y yo alcancemos una vida donde podamos disfrutar los beneficios de este tipo de práctica. Ahora, mire cómo se replica lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Se replica en Jeremías capítulo 32, el versículo 38 al 41. Dice el Señor: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y yo les daré un solo corazón y un solo camino. ¿A fin de qué? A fin de que siempre me teman para su propio bien. ¿Se da cuenta? Practicar el temor de Dios es para nuestro bien. Vivir en este estilo de vida donde la práctica del temor de Dios es diaria, es continua, nos da beneficios y es provechoso para nuestra vida. Pero algo que Jeremías añade, aleluya, o Jeremías menciona, porque Deuteronomio capítulo 10 versículo 13 dice para nuestro bien. Jeremías le añade a eso, dice para su propio bien y el de sus hijos. Note cómo la práctica del temor de Dios, aleluya, nos beneficia a todos. Nos beneficia de forma personal, pero practicar yo como padre el temor de Dios también va a beneficiar a mis hijos. También voy a encontrar algún tipo de beneficio para mi matrimonio, para mi familia, para mi iglesia. La iglesia va a ser muy beneficiada cada vez que nosotros como parte de la iglesia practicamos el temor de Dios. Y dice el verso 40: haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos. ¿Para qué? Para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Hay muchos beneficios, aleluya, en la práctica del temor de Dios. Aproximadamente, aleluya, pudiéramos hablar de más de 10 beneficios que podemos mencionar. No se preocupe, no vamos a hablar de los 10, ¿verdad? Me voy a enfocar solamente en 4, pero hay más de 10 beneficios que encontramos cada vez que ponemos en práctica el temor del Señor. Aleluya, hay muchos beneficios asociados con la práctica del temor del Señor. Pero cuando uno va a Romanos capítulo 3 versículos 10 en adelante, aleluya, encontramos cómo Pablo nos da algunos rasgos de una sociedad que vive fuera del temor de Dios. Usted se va a encontrar cosas como incredulidad, la falta de fe, la mentira, la violencia, la infidelidad, la maldicencia, los malos sentimientos, la falta de paz, la corrupción en general, la falta de deseo espiritual y carencia, aleluya, de moralidad. Cada vez, aleluya, esos niveles se van levantando. ¿Por qué? Porque la sociedad vive lejos de la práctica del temor del Señor, donde no hay respeto ni reverencia por el carácter de Dios, donde no hay respeto para la vida, aleluya, donde hay una sociedad que no respeta la vida, hermanos. En esa sociedad no hay, aleluya, práctica del temor del Señor. De ahí que Pablo en Romanos 3:18 dice: no tienen temor de Dios en absoluto. No hay temor de Dios.
y carecemos, aleluya, de tantas cosas. Ya lo mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos de los peligros de no practicar el temor de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar en 4 beneficios, aleluya, que podemos alcanzar cuando practicamos el temor del Señor. Y quiero que me acompañe, por favor. El punto número 1, el primer beneficio cuando practicamos, cuando ponemos en práctica el temor de Dios, es que nos aparta del pecado. El primer beneficio en la práctica del temor de Dios es que el temor de Dios nos conduce por un camino alejado del pecado. El temor de Dios nos ayuda a mantener distancia del pecado, aleluya, de todo estilo de vida pecaminoso. Mire lo que dice Proverbios 8:13: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Una persona que practica el temor de Dios, un hogar donde se practica el temor de Dios, aleluya, está lejos, aleluya, de las prácticas inmorales del pecado y de sus consecuencias. Juan, en una de sus cartas, dice lo siguiente: aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así lo dice Juan. El que es nacido de Dios, aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo, aquel que ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, dice Juan, aquellos que han nacido de Dios no practican el pecado. Aleluya, no practican el pecado. El temor de Dios nos mantiene alejados del pecado y de sus dolorosas consecuencias. Cuando el proverbista señala esto, utiliza la palabra o el término aborrecer. Y el término aborrecer, aleluya, en otras versiones o en otras traducciones de este texto, Proverbios 8:13, también se traduce como odiar. Amén. Y esa palabra, odiar, es una expresión dramática del rechazo o de la aberración absoluta que el hombre que teme a Dios tiene hacia el pecado. Amén. Por eso dice odiar, aunque la mayoría de las versiones dicen aborrecer. Hay algunas, como la Nueva Traducción Viviente, que utiliza la palabra odiar, diciendo hay un repudio, hay un rechazo, aleluya, hay una aberración en no practicar el pecado, en vivir lejos del pecado. Y eso solamente lo podemos lograr cuando nosotros ponemos en práctica el temor de Dios. Vale la pena señalar, hermanos, que cuando Jesús utiliza, porque Cristo también utilizó la palabra aborrecer, cuando Él dice: el que no aborrece padre o madre. Amén. ¿Se acuerda de ese pasaje? Donde Jesús utiliza la palabra aborrecer, y que algunos se quedan así, ¿cómo Dios nos está diciendo que aborrecemos padre o madre? Esa palabra, el término aborrecer utilizado por Jesús, es muy diferente al término aborrecer que utiliza, aleluya, el proverbista en todo el libro de Proverbios. Usted puede encontrar esa palabra en todo el libro de Proverbios. Pero la palabra aborrecer de Proverbios es muy distinta a la palabra aborrecer que aparece en los evangelios. Cuando Cristo utiliza la palabra aborrecer, se refiere a un término que se traduce como amar menos. Amén. Y lo que el proverbista está diciendo, aleluya, no es que amemos menos al pecado. El proverbista lo que está diciendo es: rechacen completamente el pecado. Ningún sentimiento de relación con el pecado. Rompan, quiebren, aleluya, todo sentimiento, aleluya, que los acerque al pecado. Y la única manera en que lo podemos hacer diariamente es practicando el temor de Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos en práctica el temor del Señor. Ahora, ¿cómo actúa el temor de Dios operando en nosotros para alejarnos del pecado? Bueno, funciona como un sistema de alarma. Amén. Como un mecanismo de defensa. Nosotros ponemos este tipo de sistemas en nuestras casas porque queremos tener nuestros hogares seguros, ¿verdad? Queremos tenerlos vigilados de alguna manera. Quién entra, quién sale, cuándo entran, y eso. Y hay sistemas de alarma que se ponen en la casa, en las casas, y cada vez que alguien entra se escucha un sonido.
Amén. Y ese sonido nos hace saber, ¿verdad?, que alguien entró a nuestra casa, ¿verdad? O cuando cerramos nuestra casa, recuerdo que estábamos de vacaciones una ocasión y estábamos en una de las actividades que estábamos realizando de vacaciones y de pronto me llegó a mi teléfono una notificación de que alguien había entrado a mi casa y dije, ¿cómo? Si nadie iba a entrar a la casa. Y entonces los policías me llaman por teléfono para preguntar, ¿verdad?, si hay alguien en casa. Y le dije yo, pues no, estamos de vacaciones. Y entonces resulta que un vecino, hermano en la fe también, tenía las llaves de la casa, lo habíamos dejado ahí y para cualquier cosa y le hablé por teléfono y le dije, fíjate, pasa esto, y me dice, ahorita voy para allá. Y cuando llegaron, hermanos, algo había fallado en el sistema de alarma y por eso se había sonado. Pero resulta, hermanos, que de alguna manera ese sistema de alarma tiene cierta sensibilidad a movimientos, tiene cierta sensibilidad a cuando se abren las puertas. Bueno, cuando tú operas en el temor de Dios, cuando tú, aleluya, practicas el temor de Dios, el temor de Dios va a ser como ese sistema de defensa que se va a prender, esa luz, esa notificación en tu vida te va a decir, hey, lo que estás a punto de hacer no está bien, no agrada al Señor, no es algo, aleluya, que esté de acuerdo a lo que el Señor dice en la palabra. En la práctica del temor de Dios, aleluya, es una alarma previsora que actúa para protegerte y alejarte del pecado. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya, gracias a Dios por esta práctica del temor a Dios, porque esta nos ayuda a mantenernos firmes en el camino, en el buen camino. Pero ¿qué sucede con aquellos que no practican el temor de Dios? Sin temor de Dios quedamos desprotegidos. Aleluya, sin freno, aleluya, para poder evitar ser conducidos en una dirección equivocada hacia el pecado y hacia el mal. Por ello es la razón que Satanás, aleluya, ha quitado y ha robado el temor de Dios en muchos corazones. Fue lo que hizo con Adán y Eva para que desobedecieran lo que Dios ya les había dicho que no debían de hacer. Y Adán y Eva quedaron desprotegidos cuando Satanás, aleluya, rompió el temor de Dios en sus corazones. Y entonces de alguna manera ellos dijeron, bueno, es que Dios, aleluya, quizás se equivocó, quizás Dios, aleluya, nos quiere limitar en ciertas cosas. Y entonces dice que desobedecieron, aleluya, comiendo del fruto prohibido. Aleluya, tengamos cuidado, necesitamos la práctica del temor de Dios, porque su beneficio es maravilloso para nosotros y nos mantiene en el camino correcto. El enfoque principal de Satanás es llevarnos a la pérdida del temor, porque él sabe que en esas condiciones no tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que practicar el temor del Señor. Mire lo que dice Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se da cuenta? Es cuando ponemos en práctica el temor de Dios. ¿Cómo actúa el temor de Dios para apartarnos? Hay tres cosas que quiero mencionar dentro de este punto. En primer lugar, quiero decirles que nos ayuda a reconocer nuestra condición de pecado. Amén. Esa es la forma en que actúa el temor de Dios. Aleluya. El asunto es que todos fallamos. Todos cometemos alguna falta porque somos humanos. El problema muchas veces es, aleluya, no si fallamos o no. El problema es que cuando fallamos no reconocemos nuestra falta. Amén. No reconocemos. La diferencia entre Saúl y David, que es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, la diferencia no es que uno pecó y el otro no. Los dos pecaron. Los dos fallaron. Los dos cometieron faltas, pero Saúl no lo reconoció. Pero David vino rendido a los pies del Señor pidiendo perdón. Ten piedad de mí, oh Dios.
ten misericordia. David reconoció su falta, David reconoció su error, aleluya. Y muchas veces, ya sea por vergüenza o por orgullo, no somos capaces, y nuestra tendencia natural y humana es ocultar el pecado o minimizarlo o no verlo, como si no lo vemos, es que no está ahí. Tengamos cuidado, en ello no hay provecho, en ello no hay beneficio, porque la Biblia dice en Proverbios 28 versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. El temor de Dios nos aleja del pecado porque nos ayuda a reconocer en primera instancia cuál es nuestra condición espiritual delante del Señor. Segundo, también nos ayuda en la práctica de las disciplinas espirituales. Y esto es muy importante. Amén. Las prácticas de las disciplinas espirituales. Mateo capítulo 26 verso 41. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Note, las prácticas de las disciplinas espirituales, hermanos, se pueden llevar a cabo en nuestras vidas gracias a que hay temor de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué procuramos la comunión con los hermanos? ¿Por qué ayunamos? Aleluya. ¿Por qué practicamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué mantenemos nuestra ética espiritual o nuestra ética cristiana? Hermanos, hay un temor de Dios en nuestros corazones que no nos permiten, aleluya, desviarnos de lo que Jesús dijo. El Señor dijo: velad y orad. La palabra velad, escuche esto, significa no dormirse. Significa no dormirse, significa estar alerta. Significa, aleluya, mantenerse despierto. De hecho, algunas otras versiones así lo mencionan. No se duerman, manténganse despiertos. Amén. Y si usted se quiere mantener despierto, usted necesita practicar las disciplinas espirituales. Y el temor de Dios te va a llevar a esa práctica. El temor de Dios, mire, ahora, ¿qué ocurre? Para que lo veamos un poquito en contraparte. ¿Qué ocurre cuando no hay temor de Dios? El que no teme a Dios no ora, aunque venga a la iglesia. El que no teme a Dios no lee la Biblia. El que no teme a Dios no procura la comunión. El que no teme a Dios no practica las disciplinas espirituales. Por eso es importante entender la intención de Jesús. Aleluya, no es que nos quedáramos solamente con los ojos abiertos en la noche y desvelarnos. No nos equivoquemos. Lo que a veces peculiarmente sucede cuando una persona, no sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado más de uno que dice: ya no alcancé a almorzar, bueno, voy a ayunar. Voy a aprovechar, lo voy a anotar como ayuno. No, eso no fue ayuno, eso fue malpasada. Amén. Las prácticas de la disciplina espiritual, hermanos, aleluya, se pueden desarrollar cuando nosotros tenemos temor del Señor. Sin el temor de Dios es fácil ceder a la tentación. Sin el temor de Dios nos volvemos un blanco fácil para nuestro adversario. Por eso Jesús dice: velad y orar. Aleluya. En otras palabras, Cristo estaba diciendo: tienen que practicar las disciplinas espirituales, no solamente porque te mantienen despierto, sino que también te dan la fuerza que tú necesitas. Porque recuerda que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y me he encontrado personas que me decían: pastor, es que yo no quería, aleluya, actuar de esa manera, yo no quería responder de esa manera, aleluya, es que yo por más que quise actuar de otra forma no pude. A veces las buenas intenciones están ahí, pero aunque el espíritu está dispuesto, aunque la buena intención es hacer lo correcto, a final de cuentas, si no estamos ejercitando una vida piadosa en nosotros a través de las disciplinas espirituales, nuestra debilidad carnal nos va a llevar a hacer lo que no debemos. ¿Se da cuenta? Necesitamos practicar el temor de Dios. Salmo 119 versículos 9 y 11 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. He guardado tu palabra, dice el verso 11, en mi corazón para no pecar contra ti. Y una tercera cosa, aleluya, de la forma en que opera el temor de Dios en nuestras vidas para alejarnos del pecado, es que nos ayuda a reconocer nuestras zonas de peligro.
¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de esas áreas de debilidad que a veces nosotros no queremos reconocer, o que a veces nosotros no ponemos atención, pero el temor de Dios las evidencia en el momento oportuno. ¿Para qué? Para alejarnos del pecado, para llevarnos por un camino en la dirección, aleluya, que nos mantenga fieles al Señor. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Porque tememos a Dios. ¿Se da cuenta? El temor de Dios es importante en su práctica. Número 2. Vamos al segundo punto. Además de que nos ayuda a alejarnos del pecado, también el temor de Dios es una práctica que nos ayuda a desarrollar una obediencia constante. Seremos obedientes constantemente. Nuestra obediencia no será parcial. Nuestra obediencia no será de momentos, porque a veces obedecemos de acuerdo a lo que se nos pide, ¿verdad? Obedecemos de acuerdo a lo que se nos plantea. Cuando hablamos de obediencia a Dios, no estamos hablando de una obediencia a medias. Saúl obedeció a medias a Dios. Pero ¿sabe qué? Una obediencia a medias ante Dios es desobediencia. A Dios tenemos que obedecerle. El Señor Jesús dijo: el que me ama, me obedece. Obedece mis mandamientos. Aquel que realmente ama a Dios está dispuesto a obedecer. Pero ¿cómo se puede obedecer de esta manera? ¿Cómo es que podemos nosotros lograr obedecer de una manera constante? Bueno, es donde el temor de Dios, hermanos, o tiene un papel muy importante, porque nos ayuda a desarrollar una obediencia constante. Y créamelo, la obediencia siempre dará buenos resultados. Amén. Siempre dará buenos. Hay un ejemplo que yo quiero mencionar, y es el ejemplo de las mujeres conocidas como parteras hebreas, y se nos dan sus nombres en Éxodo capítulo 1 versículo 15 al 17. La Nueva Traducción Viviente dice: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras, dice, temían a Dios. Note, el rey de Egipto de pronto se dieron cuenta que los hebreos se multiplicaban como los mexicanos, ¿verdad? O como los hispanos, mejor dicho, ¿no? Sí. Oiga, tenían hijos por montones, ¿verdad? Y llegaron como visita y les dieron un lugarcito para que se acomodaran. Eran un grupo, amén. Y de pronto empezaron a darse cuenta que se empezaron a multiplicar. Oye, tenemos que detener esto, ¿verdad? Y entonces dijeron: vamos a llamar a las parteras, a las que les ayudan a las mujeres en su parto, y que ellas, vamos a advertirles que si el niño, si el bebé es niño, que lo maten en ese momento, ¿verdad? Pero si es niña, que la dejen vivir. Pero no contaban con el temor de Dios en el corazón de las mujeres parteras. Amén. No contaban con que las parteras hebreas eran mujeres que practicaban el temor del Señor. Ellas tenían temor de Dios, y ese temor las llevaba a respetar la vida. Amén. A respetar la vida, aleluya. Y Dios, aleluya, nos invita a hacer lo mismo nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Tenemos que respetar la vida. Y estamos viviendo en una sociedad, aleluya, dividida. Estamos viviendo en una sociedad, aleluya, que no le da importancia a la vida. Hay una sociedad, aleluya, mire, yo no recuerdo la cantidad de millones de dólares que la sociedad estadounidense gasta en sus mascotas. Amén. Que gasta en una mascota en todo un año. Amén.
Pero estamos viviendo en una sociedad que no respeta la vida, que no se respeta, aleluya, y respetan más la vida, aleluya, de un ave, respetan más la vida, y no digo que no querramos a nuestras mascotas. Yo tengo 3 en mi casa, amén, ¿verdad? Y me gustan las mascotas, pero el ser humano, aleluya, el ser humano, hermanos, el Señor nos manda a que nos respetemos los unos a los otros. Y si no respetamos la vida, es porque no hay temor de Dios en el corazón. No hay temor en el corazón, no hay temor de Dios. Pero estas mujeres, aunque se les advirtió, y vaya que esta advertencia, amados hermanos, las exponía a ellas, aleluya, a sus propias vidas, a perder sus propias vidas. El temor de Dios en las parteras Cifra y Fúa, aleluya, fue tal que ellas estuvieron dispuestas a decidir obedecer a Dios antes que al rey Egipto. Y esto es algo interesante, hermano, aleluya, porque estas mujeres demostraron temor a Dios, y el temor a Dios de estas mujeres fue tal que estuvo por encima de su miedo sobre el rey de Egipto. Hay que decirlo, seguramente ellas tenían temor de lo que el faraón pudiera hacer en contra de ellas, pero el temor de Dios fue más grande. El temor de Dios fue más grande, y esto nos indica algo interesante. Aleluya. Oswald Chambers dijo lo siguiente: cuando tienes temor de Dios, no temes más nada. Cuando tú tienes temor de Dios, no hay razón para temer otra cosa. No hay temor, aleluya, otro tipo de temor que pueda, aleluya, desarrollarse en tu vida. Estas mujeres caminaron en el temor de Dios y se dieron cuenta que no hay más nada de qué o por qué temer. No había por qué temer al rey de Egipto. No había por qué temer al faraón, porque lo único que ellas estaban haciendo era obedecer a Dios, gracias al temor que había en su corazón de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Seguramente alguna vez nosotros nos hemos encontrado en una situación, o nos vamos a encontrar en una situación semejante, en la que debamos decidir qué es lo correcto, hacer lo correcto o simplemente dejarnos llevar por lo que todos hacen. Pero en esos momentos, cuando tú estás practicando el temor de Dios, encontrarás la capacidad necesaria para obedecer a Dios, tal como lo dijeron los discípulos de Cristo cuando les dijeron: no queremos que vuelvan a hablar y alborotar a la gente con ese mensaje que ustedes están dando a toda Jerusalén. Pero dice que los metieron a la cárcel y después les dieron la oportunidad de salirse con esa advertencia: cállense y no vuelvan a hablar de Jesús. Pero ¿sabe qué? Se los volvieron a encontrar en la calle predicando a Cristo. Y cuando les dijeron: ¿qué es lo que pasa con ustedes? Les dijimos que dejaran de hablar de Jesús. Ellos respondieron lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Seremos obedientes al Señor? Amén. La obediencia constante es el resultado del temor de Dios como una práctica en nuestras vidas. Y como lo dije anteriormente, los resultados de la obediencia siempre serán positivos. Yo les digo a mis hijos: siempre que obedezcan les va a ir bien. Siempre, aunque parezca lo contrario. Pero siempre que usted obedezca al Señor, siempre le va a ir bien. Vaya conmigo a Éxodo 1, versículo 20. Pero por eso Dios, note lo que dice: fue bueno con las parteras, y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. En la obediencia a Dios, aleluya, vamos a encontrar la bondad de Dios manifestada como resultado a nuestra obediencia. Pero también, hermanos, veremos éxito. Mire lo que dice, solamente dos citas más para continuar al punto número 3. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucciones,
Medita en él de día y de noche para asegurarte, note esto, no es leer el libro por leerlo, no es leer la Biblia por leerlo. Hay gente que lee la Biblia porque le gusta leer libros. No, no se trata de leerlo por leerlo. La Biblia dice para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces ¿qué? Solamente cuando nosotros obedecemos lo que hemos leído. Dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero mire también lo que dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. La obediencia constante nos dará mayores resultados. Número 3, el tercer beneficio es que nos conduce por una vida sabia, por una sabia manera de vivir. Nos conduce por una sabia manera de vivir. Ese es el tercer beneficio de la práctica del temor de Dios. Quien practica el temor de Dios se hace sabio. Amén. Vive, aleluya, una vida guiada por la sabiduría que viene del Señor. La Biblia lo dice de esta manera en el Salmo 111 versículo 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Proverbios capítulo 1 versículo 7 también menciona lo mismo. El temor del Señor es el principio del conocimiento y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y hay muchos pasajes muy parecidos a lo que hemos leído en esta tarde. Pero si usted quiere pensar, si usted quiere vivir, si usted quiere tomar decisiones sabias, usted necesita poner en práctica el temor de Dios en su vida. Yo recuerdo este texto de Proverbios 1:7, haberlo escuchado desde muy pequeño, y es uno de esos textos que uno se aprende con mucha facilidad. Lo mismo sucede con otros como Juan 3:16 o alguno otro como el Salmo 23 versículo 1. Hay textos que se quedan ahí, pero tenemos que entender que no es una frase, no es solamente aprender la frase. Cuando la ponemos en práctica, esa frase, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, tiene una verdad muy profunda de la que nosotros podemos sacar un provecho enorme. Y es que cuando el proverbista está escribiendo y dice el principio, él utiliza una palabra que significa el fundamento de algo. Amén. Cuando habla del principio, no está hablando del comienzo, está hablando de un fundamento. Está hablando de una base, está hablando, aleluya, de algo que se convierte en la parte medular, esencial y principal. Es aquello que sostiene, es aquello que mantiene. Cuando nosotros queremos edificar nuestra vida, uno piensa en estabilidad, uno piensa en que le vaya bien en todo, que nuestras decisiones, aleluya, alcancen buenos resultados y que demos pasos sólidos para poder tener de alguna forma una vida estable. Bueno, esa vida estable solamente resulta cuando nosotros sabemos caminar sabiamente aquí en la tierra. Lo dije la semana pasada, para ir al cielo hay que ser salvos, pero para vivir en la tierra hay que ser sabios. Amén. Para nuestro diario vivir, para nuestra vida cotidiana, para esas decisiones que se exigen en el hogar, para esas decisiones económicas, aleluya, que te presionan en tu presupuesto mensual, tú necesitas sabiduría para poder saber qué hacer, para poder dar el paso que sigue, para poder tomar, aleluya, cierta acción. Tú necesitas sabiduría. Y para ello tú necesitas el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es la base. Amén. El temor de Dios es ese lugar, ese fundamento sólido, es ese fundamento estable, aleluya, es ese fundamento seguro sobre el cual nuestras decisiones, sobre el cual nuestros pasos en la vida, sobre el cual nuestras familias se pueden mantener estables, aleluya, y firmes. Por ello es importante que nosotros, aleluya, vivamos en el temor del Señor. A diferencia del necio, del insensato, del imprudente, que dice que simplemente rechaza la sabiduría.
Amén. Una persona que no tiene temor de Dios es una persona que no está, aleluya, guiando su vida de una manera estable. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es la fuente principal y de máxima sabiduría a la que todos nosotros podemos aspirar. Y es que es la fuente permanente de verdadera sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría, en este sentido estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. Estamos hablando de la sabiduría que viene del Señor. Usted se puede encontrar personas exitosas no sé, en los negocios. Usted puede encontrarse a personas exitosas en algún tipo de profesión, pero con fracasos en su vida personal, con malas decisiones en su vida de familia. Amén. Usted puede encontrarse a personas con mucho éxito en algún rumbo. Yo recuerdo haber escuchado cuando éramos pastores asistentes, haber escuchado a un matrimonio que se acerca con el pastor y venían con muchos problemas y los dos eran profesionistas. Y no digo que ser profesionista sea malo, pero venían con muchos problemas y no recuerdo cuál era la profesión de él, pero sí se me quedó muy grabado que ella era psicóloga y tenía su consultorio para ayudar a las personas y aconsejar a las personas. ¿Y sabe cuál era el problema con el que venían? Que no podían ponerse de acuerdo para educar a sus 3 hijas. Y decía la psicóloga, le decía al pastor: ya no sé qué hacer con mis hijas. Y la mayor de ellas tenía 11 años. ¿Se da cuenta? La sabiduría de Dios no es una sabiduría terrenal. No es una sabiduría que usted aprende en una aula de clases. No es cuántas horas, aleluya, o tiempo de experiencia tú has adquirido, aleluya, allá afuera. La sabiduría que viene de Dios, aleluya, es una sabiduría que viene del cielo. Amén. Es una sabiduría que Dios nos da cuando nosotros estamos en íntima relación con Él, profundizando en nuestro conocimiento de Dios y practicando la base que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mire, le doy un ejemplo. Quizás usted ha escuchado acerca de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Este hombre conquistador que a sus 33 años, aleluya, a sus pocos 33 años había conquistado a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Amén. Un hombre, aleluya, que había logrado conquistar, retroceder ejércitos, aleluya, ir en contra de imperios. Él establece, aleluya, una conquista a sus solo 33 años. Logró dominar ejércitos, logró conquistar naciones, territorios. Pero ¿sabe qué? Aunque él había logrado conquistar al mundo a sus 33 años, nunca pudo conquistarse a sí mismo. Y lo que no hicieron los ejércitos más feroces con Alejandro el Magno, lo hizo 3 días de desenfreno, de imprudencia, de falta de sabiduría, y acabaron con su vida. Alejandro el Magno no terminó su vida por la espada de alguien más. No perdió, aleluya, como quizás un ejército de su envergadura, aleluya, hubiera querido pelear, hubiera querido quizás perder la vida, aleluya, honorablemente en un combate, aleluya, con sus enemigos. Alejandro el Magno perdió su vida por una fiebre producto de haberse emborrachado y haberse, aleluya, desenfrenado 3 días continuos. Y es que en la falta de sabiduría, aleluya, no hay límites. En la falta de sabiduría no hay temor de Dios. Y donde no hay temor de Dios, hermanos, no hay límites para inmoralidad y para el pecado. Necesitamos practicar el temor del Señor. La Biblia dice en Proverbios 14, versículo 16: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. La sabiduría de Dios es muy distinta a la sabiduría terrenal. Mire cómo lo describe Santiago, capítulo 3, versículo 14 al 18. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón,
no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Amén. Pero el verso 16 dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Es también, dice también, ama la paz. Siempre, dice, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre sincera, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogen una cosecha de justicia. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta hora. Este tipo de sabiduría está disponible para todos. Esta sabiduría está disponible para ti. Hay que buscarla. No ocurre por accidente. Hay que buscarla con todo nuestro corazón, y su base es el temor del Señor. Vamos más adelante al punto número 4. Bueno, antes del punto número 4 quiero compartir con ustedes este texto, el Salmo 25, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Una vida sabia le esperan a todos aquellos que practican el temor de Dios. Y por último, el cuarto beneficio es que disipa todos nuestros temores. Ya lo mencionaba hace unos momentos. Cuando tú tienes temor de Dios, no hay nada por qué temer. Así de sencillo. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, nuestra naturaleza humana está expuesta a los miedos. ¿Amén? Tenemos miedo. Somos humanos. Amén. De repente algo sucede que nos pesca desprevenidos. Ya nos dio un susto, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, manejábamos, ¿verdad? Así, venía manejando, yo muy tranquilo y todo. De repente mi esposa: cuidado. Y yo no sabía de dónde venía el golpe. Y yo me sentía que me iba a morir por el susto que pegaba a mi esposa. Y le dije: Sara, ahí me vas a matar un día de un susto. Gracias a Dios lo superé. Pero somos humanos, nos asustamos, tenemos miedo. Somos presa de nuestra naturaleza a veces porque nos preocupamos, porque hay dificultades que enfrentamos. No estamos exentos de las dificultades. Pero esto no quiere decir que el temor nos domine. Usted y yo podemos enfrentar nuestros miedos cuando practicamos el temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, no hay lugar para otro tipo de temor que llegue a dominar. Cuando te domina el temor de Dios, el temor a la adversidad, el temor a la tormenta, el temor a la dificultad, no va a tener dominio de tu vida. No digo que no lo vas a enfrentar. No digo que no será una amenaza, como fue la amenaza del rey de Egipto a las mujeres aquellas que estaban para ayudar a las mujeres que estaban para aliviarse o estaban embarazadas. Ahí está, es real. La amenaza es real. Pero cuando tú le temes a Dios, cuando tú hay temor de Dios en tu vida, no hay forma de que el temor en este mundo domine tu corazón. Cuando tú tienes temor de Dios, no hay más por qué temer. No hay lugar para el miedo. Ahora uno se pregunta por qué. Ya estoy concluyendo. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios nos dará el debido descanso. El temor de Dios nos va a dar el debido descanso. Recuerde que hemos mencionado que el temor de Dios es reconocer todo lo que Dios es. Y cuando tú reconoces quién es Dios, te das cuenta que esa tormenta, hermano, nunca será más grande que Dios. ¿Alguien lo cree? Que ese problema nunca será más fuerte que Dios. Aunque se vea intimidante, aunque amenace, aunque sea capaz, aleluya, de fortalecerse, nunca será más grande que Dios. Por eso podemos practicar el temor de Dios y tener, aleluya, la tranquilidad que nos dice Proverbios 14:26. El temor del Señor es baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Es comprender que a pesar de que enfrentamos algo temible, hay alguien más grande a tu lado, y ese se llama Jesús de Nazaret. Yo puedo tener el temor de Dios y experimentar la seguridad de que el Señor nunca me va a abandonar. Si usted va al profeta Isaías en el capítulo 41 verso 10, dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y Él no te va a dejar.
Él no te va a desamparar, aunque todos te abandonen, aunque todos hayan dado la espalda, aunque todos se hayan bajado del barco. Hay alguien que se mantiene en esa barca, que no abandona la barca, porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. El Señor no te abandona. Él dice: no tengas miedo, que aquí estoy yo contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Podemos tener temor de Dios con la seguridad de que Él nos va a dar esperanza, porque Él es la fuente de esperanza, porque Él es la fuente de paz. La Biblia dice, aleluya, en Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Pero hay algo que me gusta también mucho, y esto me hace entender este provecho, esta manera de ser tan bendecidos cuando practicamos el temor del Señor. Y es el hecho de que cuando el temor de Dios está en nuestras vidas, genera la oportuna respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Póngase de pie conmigo, por favor. El Señor escucha las oraciones de aquellos que practican el temor de Dios. Así que este no es un tema más para escuchar. Este no es un tema más, aleluya, para llevarlo solamente en nuestra mente. Es un tema que tenemos que practicar. El temor de Dios es un tema que nosotros debemos de practicar, porque tiene muchos beneficios. De tal forma que si lo practicamos, nos vamos a dar cuenta que el temor de Dios va a determinar la manera en que nosotros vemos la vida, y en la forma en que nosotros vamos a responder a las circunstancias de la vida. Concluyo con este texto. El Salmo 34, versículo 9. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Leo la Nueva Traducción Viviente. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesiten. Hay otras versiones que dicen de esta manera: no dice, no tendrán falta de ningún bien. Y otra versión dice: nada falta a los que le temen. Así que, iglesia, la práctica del temor a Dios nos brinda muchísimos beneficios, y Dios no quiere que te los pierdas, porque el Señor dice, lo leíamos al principio, para que me teman a fin de su propio bien. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para tu casa, Dios quiere lo mejor para tu vida, pero la respuesta está en practicar el temor de Dios. Y esta tarde yo quiero que pongamos en práctica el temor de Dios. Y una forma de poner en práctica el temor de Dios es reconociendo quién es Él. Reconociendo quién es Él. Venirlo a buscar, no como, aleluya, no como un Dios distante, sino como un Dios cercano, como un Dios que me escucha, como un Dios que está conmigo. Yo no sé qué estás pasando ahora mismo, no sé qué estás viviendo ahora mismo, no sé cuáles son las situaciones que estás experimentando en tu vida, pero cuando tú pones en práctica el temor de Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está en todas partes y que nunca nos deja, ese Dios está aquí en esta tarde, está en este momento para ministrar nuestras vidas a través del temor de Dios. ¿Quiere dejar su...